Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaporte, el podcast en donde analizamos y discutimos la actualidad política colombiana con una mirada de migrantes. Estamos como siempre reunidos tres boyacenses, desde Eslovaquia Camilo Rodríguez, en Colombia está Nicolás Devia y Camila Peña, quien les habla desde Francia, saludándolos desde estos rincones del mundo, desde donde intentamos mantenernos cerca al país y cerca pues a la actualidad. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va su semana? Hola Cami, bien, bien, ¿cómo les ha ido? Hola Cami, bien, ¿cómo estás tú? Qué gusto saludarte, Nico. Por aquí todo muy bien. Bueno, arranquemos entonces con nuestra sección de noticias, antes contándole a la gente que como estamos teniendo por costumbre en este programa, invitados, y tenemos una invitada muy, muy especial que vamos a invitar a presentar más adelante. Pero antes de eso, y pues también la invitada especial, también porque el tema va a cambiar un poco el día de hoy. Entonces vamos a tener un abordaje un poco distinto de nuestra actualidad, lo que llamamos la actualidad en Colombia. Pero antes de pasar a como a este tema, a escuchar qué ha pasado en Colombia, el tema estaba más tranquilo, pero bueno, cuéntanos Nico, qué ha pasado en Colombia y luego Cami. No, pues siempre traigo aquí noticias malas, esta vez sí traigo una noticia buena, por fin. Y es que si vieron, Egan Bernal ganó una etapa en la Vuelta a España, algo que parecía costumbre por allá del 2017 cuando Nairo Quintana y Rigoberto Urán brillaban en Europa. Últimamente ya no se escucha mucho. Y la última etapa en una grande pues ha sido ganada por Egan Bernal en la Vuelta a España. Vuelta a España que además ha estado llena de protestas pro Palestina, ¿no? Si han visto la carrera, han visto que Sí, sí. en diferentes lugares ha tenido que suspender la etapa, aplazarlo, porque está corriendo un equipo israelí. Esa es la causa del boicot contra la Vuelta a España por permitir que un equipo israelí participara. Y realmente pudiéramos decir que en balance han arruinado o realmente llevado el mensaje, ¿no? Pro Palestina que por demás, pues celebro para que el mundo se entere de lo que sigue pasando allí. Para celebrar el triunfo de Egan Bernal, yo no sé si ustedes sabían que Egan Bernal tuvo, después de su accidente, que fue cerca de Zipaquirá, cuando entrenaba, un 95% de quedar parapléjico. Esa era la condición de Egan Bernal después de su accidente. Y bueno, se recuperó y volvió a ganar, que ha sido importante y es una de las grandes etapas de una grande, de las tres grandes que se disputan en el año. Egan Bernal entonces representa como esa resiliencia del colombiano siempre de salir avante frente a las tragedias que nos ocurren como colombianos, así que buena hora para Egan. Sin embargo, no es el único caso que traigo a colación en las noticias. Esta semana el presidente de la República pues confirmó una de sus premisas y es que la inteligencia confirmó la existencia de la Junta del Narcotráfico que tiene sede en Dubái y España, la que integran pues, bastantes colombianos, incluido boyacenses, tenemos participación ahí y pues bueno, devela uno de los hechos quizá más encubiertos de la última década en lo que tiene que ver con el narcotráfico, sumado a la noticia también que realiza el presidente de la República es retirar al general activo Hernando Garzón Rey por vínculos aparentes con el narcotráfico. Este general fue denunciado, pudiéramos decirlo así, al aparecer con algunos miembros narcotraficantes en una fotografía en los llanos orientales. El general afirma que la foto obedecía más bien a unas manipulaciones o a unos constreñimientos que estaba teniendo en ese sector y se había reunido con los jefes de algunas disidencias o algo así para negociar o más bien para defenderse de los dineros que le estaban cobrando. Muy curioso que un general activo tenga la capacidad de conversar con integrantes del narcotráfico sin denunciarlo y sin el poder militar de encubrirlo. Entonces queda como muy a la sombra las declaraciones del general que se ha defendido diciendo que todo ha sido un boicot de gente que lo quiere fuera de la cúpula militar, ¿no? No es la primera vez que ocurre, pero sí quizá tan evidente que un presidente pide su retiro. Esos han sido como los hechos novedosos en esta semana que ha transcurrido acá en Colombia. Gracias Nico, tengo una pregunta. ¿Cuál es la lectura que tú tienes estando ya en el país de este como de esta calma de los medios o esta calma aparente, porque es que estalló como todo este tema de Juliana Guerrero, que a mi modo de ver era una pantalla para algo, y ahora todo está muy así. Quisiera saber si tú lo ves igual o
no sé, además estamos en periodo preelectoral y bueno, hay otras cosas que se están definiendo. Quisiera saber si tú lo ves igual o solo, pues, Digamos que ya estamos acostumbrados a los escándalos, ¿no? Sin embargo, el último escándalo no se origina en el gobierno, es lo que un tanto veo yo, sino en los partidos que han manejado este país por años y es la elección de Carlos Camargo, que de hecho se ha reafirmado las cuotas que entregó a los magistrados que los postularon cuando este era defensor del pueblo. Y cómo pues se silencia la prensa para cuestionar la elección un tanto manipulada, clientelista, sobre los votos que las mismas personas que lo iban a postular, pues les entregó a sus esposas, a sus hijos, a sus yernos, nueras y relacionados. Entonces, como el escándalo se origina un tanto allí, entonces la prensa ha intentado un tanto controlar la atención para que no se siga ahondando sobre el tema y dejemos pasar. No sé si hay una cuñita ahí de un tema que no quería dejar pasar. El presidente de la Corte Constitucional, Ibáñez, Tunano por demás, hay un escandalito que lo tiene ahí como a la sombra y sobre el mismo que no ha explotado. Y es que al parecer en su momento, en su juventud, tuvo un hijo extramatrimonial. Lo curioso no es eso, sino que el proceso se ha perdido dos veces de los despachos donde se encuentran los juzgados de familia y el magistrado Ibáñez ya denunció a la red, o lo solicitó más bien a la revista que lo denunció que se rectificara. Sin embargo, el tema probatorio está ahí, los expedientes han desaparecido extrañamente y las pruebas confirman que ese hijo extramatrimonial es él, sino que digamos que ha sido como una forma de dilatar que la justicia cobre efecto, ¿no? Entonces vemos como el poder, cuando son escándalos de los tradicionales, aquí el tema no es tan ponzoñoso, no es insistente, sino que se desvanece frente a noticias que no tienen mayor relevancia en la semana. Y clasificó Colombia al Mundial, Venezuela se queda por fuera, entonces nos vamos muy a esos temas folclóricos de siempre, Justo, ¿no? justo iba a agregar que Colombia clasificó al Mundial, que era lo importante de este podcast. sí era Polémico el tema, importante o mencionarlo. nuestros 2,5 millones de venezolanos en el país, pues sufrieron esa derrota también, porque pues la primera vez que Venezuela iba a ir a un mundial. Sí, que El tenían toda porcentaje la estaba más fácil posibilidad. para Venezuela, porque era empatar o ganar con Colombia y que Bolivia perdiera con Brasil. Pero Bolivia le gana a Brasil en Bolivia y pues ya el resultado 6-3 de Colombia en Venezuela que lo deja fuera del repechaje, ¿no? No era una entrada directa, pero lo deja fuera del repechaje. Lamentable por los chamos, pero será otro año sin, otros 4 años sin mundial. Gracias por el comentario deportivo. Bueno, Cami, cuentan qué ha pasado. No Ya sé en nos qué contaste momento, que Colombia clasificó. Sí, yo tampoco sé en qué momento se volvió un no sé en qué comentario. momento este podcast se volvió un noticiero deportivo, pero agradecemos la cuña de Nicolás. No, La yo quiero coñita ahí, contarles que sí, quiero contarles que esta semana en Eslovaquia encontraron una bomba de la Segunda Guerra Mundial. La encontraron en uno de los sectores más nuevos y recientes de Bratislava, de la capital. Entonces, claro, el temor hizo que nos sacaran de las oficinas, se evacuaran, digamos, los edificios cercanos, se evacuaran todo un centro comercial. O sea, fue una movida bastante grande. Después de 2 o 3 días, el ejército y la policía lograron desactivar la bomba y revisar de que todo estuviera bien y la lograron mover a un centro de pues histórico. Eso como cosas relevantes. Otra cosa importante que sucedió fue lo del ataque de los drones de Rusia hacia Polonia, que está crispando la situación en Europa en el sentido de que ya se había presentado previamente con drones de menor alcance y de menor tamaño, pero esta vez lo hicieron con una arremetida mucho más fuerte con drones pesados que son, digamos que de una capacidad militar un poco más avanzada y pues el derribamiento que hace el ejército polaco. Naturalmente, Polonia lo que hace es una defensa sobre la norma número 4 de la OTAN, que habla pues de eso, de incrementar la beligerancia hacia cualquier miembro que arremeta contra uno de los miembros de la OTAN. Y pues el numeral número 5 que habla ya de pues una confrontación bélica. Entonces, están esperando la situación que sucede con Europa, cuál va a ser la posición tanto de la ONU como de Europa frente a lo sucedido por Rusia. Bueno, un silencio absoluto que guarda el primer ministro Roberto Fico respecto a lo sucedido en el norte del país. Eso por demás, en efecto no tenemos muchas más noticias de este lado del país. Cami, ¿cómo te ha ido a ti en Francia? Bueno, aquí y yo Sosa. creo que alcanzó a llegar la noticia en Colombia. Tuvimos ayer el movimiento nacional que se llama Bloqueemos Todo, así le pusieron.
Bueno, básicamente era no solo las calles, sino un llamado también a no hacer compras, a evitar el consumo en bares, restaurantes, bueno, como realmente un bloqueo no solo de marchar, sino del espacio económico. A mí me parece interesante como llamado. Eso yo creo que toma el tiempo para que la gente lo pueda asimilar y organizarse en torno a este tipo de iniciativas. Eso fue como lo importante de ayer y de ahí pues salen otros balances de cómo se compone este movimiento, quién lo organiza. Inicialmente era una organización que llaman acá transpartisan, llamaba a muchos partidos y de muchos movimientos de derecha, de izquierda, de centro, pero pues que al final cuando uno ve la composición de la marcha pues era gente de izquierda mayoritariamente, a pesar de que pues las consignas y las reivindicaciones tocan en general a toda una clase trabajadora independientemente de su postura política, pero pues así se compuso el movimiento. Y eso pasó ayer y como ya también lo habíamos anunciado y como les había comentado, el lunes fue el voto de confianza, pues el gobierno salió perdedor, podríamos decirlo en esos términos. Entonces hubo renuncia del primer ministro y ya hubo un nombramiento de un nuevo ministro que tiene que volver a nombrar todo el gabinete. Primer ministro pues que viene a continuar la línea de Macron, entonces pues no hay como mayor novedad, no hay muchos cambios en ese sentido y ya pues como esperar qué pasa porque pues una de las apuestas del voto de confianza era poner de cara al país una situación de ingobernabilidad que enfrenta actualmente Francia, pero pues que con este nombramiento de un primer ministro que sigue la misma línea, pues no se entiende mucho el juego político. Y bueno, eso por ese lado, también contarles que una cosa que nos toca como colombianos migrantes y que tiene que ver con el tema político nacional y un bloqueo, si se quiere, por parte del Consejo Nacional Electoral hacia el pacto histórico que también está ligado a la posibilidad que tenemos los colombianos en el exterior de votar en las elecciones para la definición de las curules del pacto histórico. Entonces el Consejo Nacional Electoral está pues poniendo muchas trabas en todos los sentidos, en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del partido político de izquierda y de esta fuerza grande de izquierda y bueno, también para la definición de una curul internacional y pues que a nosotros como colombianas en el exterior pues nos resulta muy perjudicial. Pues una barrera en términos de la materialización de derechos políticos, pero bueno, como por no dejar la costumbre de este programa de contar cosas así. Y bueno, eso ya nuestra sección de noticias de esta semana de actualidad. Pasamos a nuestro tema. Hoy quisimos cambiar un poco la idea. Creo que también nos pusimos en sintonía con las noticias de deporte para darle otro aire al programa. Hoy tenemos como invitada una ornitóloga científica muy importante del país, mi hermana. Lina Peña, que viene hoy a compartirnos sobre migración de aves y migración humana. Ella hizo un trabajo sobre un paralelo entre estos dos tipos de migración y viene a contarnos un poco sobre esto. Y bueno, vamos a ver cómo Nicolás, Camilo y yo pues podemos Sí. abordarlo también Y desde nosotros cuestionando al nuevo magistrado Camargo por nombrar familiares de los que lo eligieron y yo y acá con haciendo mi lo mismo. hermana, increíble. Pues lo mismo. Conflicto de Nepotismo intereses. aquí. Entonces, pasó Lina, bueno, vamos a dejar que ella se presente porque yo la puedo presentar. Y hay conflicto de intereses. Entonces, pues que Lina es de la UPTC, nació en Tunja, creció en Tunja. Lina Joana, ¿cómo estás? Ay, públicamente revelando el segundo nombre. Bien, bien. ¿Cómo están? Eh, pues sí, como dice Ok. María Camila Peña, yo soy bióloga de la UPTC, también tunjana, boyacense, a mucho honor. Egresada, pues obviamente de la UPTC. ¿Qué más digo? Actualmente estoy en Estados Unidos iniciando un doctorado donde la idea es estudiar todo el tema relacionado a aves. Pues desde que yo empecé el pregrado, siempre estuve como enfocada en aves, en estudiar qué son las aves, qué hacen las aves y diferentes áreas relacionadas con eso. En 2017, en un proyecto en el que trabajaba
pues descubrí también una nueva especie de ave que fue como algo llamativo pues para la universidad. Entonces eso es como un poco de lo que he hecho y ya he trabajado en varios proyectos internacionales, en Sudáfrica, en Australia y bueno, y ahorita aquí como con la intención de aprovechar los recursos que hay aquí y usarlos de pronto para generar conocimiento de las aves del trópico. Bueno, gracias. Si me permites hacerte la primera pregunta, es ¿qué significa descubrir una especie? Perdona la ignorancia, pero naturalmente, ¿cómo se hace todo el proceso de revisar que una especie no fue descubierta por alguien más? O es decir, uno va por la calle y ve una especie y dice, esta es una nueva especie. ¿Cómo funciona esto del tema de reconocimiento? ¿Cómo funciona todo esto Buena pregunta. para Bien, poder Camilo, entenderlo? buena pregunta, Camilo. ¿Verdad, Camilo? Y segundo, ¿el nombre que adopta lo adoptas por tu invención o también lo hace, digamos, cómo funciona todo? Pues el proceso de descubrir una nueva especie tiene como varios pasos. Entonces, el primero sí implica que tengas conocimiento de lo que hay en una zona para saber si algo es raro o no, ¿no? Es como que estás acostumbrado a estar en un barrio donde conoces a todos tus vecinos y de pronto llega alguien y tú dices, ve, pero este no lo había visto, este es como más, se parece a este vecino, pero este está como más blanquito, más mono, qué sé yo. Entonces, algo así fue. Fue estar en el Eso bosque, en suena una racista. zona. Sí, 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 ay, no, no, al final fue como, no debí decir eso. Entonces sí, fue como estar en un bosque y estaba yo pues trabajando en búsqueda y monitoreo de nidos en un bosque cerca de Cali y estaba muy cansada, frustrada porque no me había encontrado un solo nido como en 2 meses y decidí tomar como un camino alterno. Entonces en ese momento saltó de una rama un pajarito y el pajarito se quedó perchado como posado en una rama por mucho tiempo, entonces yo tuve oportunidad de tomarle fotos, hacerle videos y a lo largo de ese proceso pues yo pude ir pensando como, uy, pero ¿qué puede ser? No parece esta especie, no parece esta otra, tengo que usar de pronto ya una guía especializada donde están los nombres de las aves y voy a mirar si se parece de pronto a algo que se me sale a mí como de mi conocimiento. Y pues efectivamente yo llegué a la estación ese día, empecé a revisar en las guías de aves como que había y no se parecía una a nada. Entonces, este pajarito, digamos, era chiquitico, es chiquitico, tiene las patas muy largas y tiene como unas rayitas en el pecho. Entonces, cuando yo miraba en la guía, el que se parecía o podría ser, era más amarillo o era más grande o se veía en otro lado de la cordillera o bueno, como que hay estas diferencias, pues ya te da una idea de cómo esto es algo nuevo o puede ser un pajarito que se movió por necesidad de recursos o qué sé yo. Entonces luego de eso entra otra parte como de confirmación de la información que después son los análisis genéticos. Entonces, para saber que tú eres efectivamente el hijo de tu papá y de tu mamá, pues tocaba sacarle como muestras de genéticas para correr análisis y que eso comprobara efectivamente si era un primo hermano de las especies que había en esa zona o si efectivamente era algo totalmente nuevo. Entonces, pues con el análisis genético se corrobora ya que es una nueva especie. Sin análisis genético no se puede decir nada, o sea, nadie te puede decir como, ah, yo vi esto y es una nueva especie. No, primero hay que hacerle como un proceso más de verificación de la información. Entonces, bueno, después de ese análisis genético, pues ya se supo que efectivamente genéticamente estaba separado de las otras especies y que era una nueva especie. Ya para ponerle nombre Pero tú, y esto, ¿cómo sacan el examen genético? ¿Tienes que ir a sí, yo? bueno, esa es la parte que no es tan divertida, ¿no? Pero otros investigadores que acompañan también como la descripción de la nueva especie fueron, la capturaron y se llevaron unos 2 individuos para un museo, es decir, lo sacrificaron. Entonces, para hacer taxidermia. ¿Por qué? Porque esas caras, ay, Nicolás, esas preguntas no se hacen. Mentira. Sí, ¿por qué? Porque para poder hacer más estudios en la especie es necesario tenerla y poderla guardar en un museo. Y es como la forma de preservar también la información. Asesinar.
de estos individuos. Entonces, sí, ellos lo capturaron, lo sacrificaron y con las muestras de tejido hicieron los análisis genéticos. No siempre hay que sacrificarlos, o sea, hay veces que uno puede hacer análisis genéticos sacando solo muestras de sangre, pero como se trataba de una nueva especie y de una novedad, había que tener la piel pues en un museo, o pues es como lo ideal, ¿no? Y Existe el papel de Cristóbal Colón. porque, no, no, si me trajeron aquí a insultarme, me hubieran dicho, Camila, usted me hubiera dicho, yo no. Tiene el mismo sistema de la colonización. Lo oscuro, lo invado, Lo lo registro oscuro. y lo llevo a un museo de Europa. Y ahí ya Ese ahora es sí el tiene validez punto, que el la museo nueva no está especie. en Europa, está en Bogotá, está en la Universidad Nacional, la pública. Pero mira que curiosamente y precisamente sí, eso ha pasado históricamente, o sea, vienen de otros países, hacen colecta de individuos y se las llevan. Y pues ahorita la apuesta es un poco a que nosotros podamos resguardar esa información biológica y que no sea extraída para otros países. Entonces, pues ahí punto positivo para nosotros. Y perdón que retome la pregunta, ya le abro el micrófono para mis compañeros, pero ¿qué implica que Colombia, que es, si no estoy mal, uno de los países con más diversidad de aves en el mundo, reconozca una nueva especie dentro de su catálogo de aves? Es decir, ¿eso es importante a nivel mundial? O sea, explícanos cuál es la importancia de la diversidad ornitológica en nuestro país. Sí, claro, claro, es importante porque, y más ahorita, por estas épocas, hay como un auge con el aviturismo, creo que tú lo hablabas en algún capítulo. Y sí, o sea, que Colombia siga siendo reconocida como el país con mayor diversidad de aves en el mundo, pues favorece un montón al reconocimiento biológico, pues, y a la capacidad que tenemos como país para de pronto hacer o generar otras formas de generar recursos, valga la redundancia. Y ahí pues entra el tema del turismo, ¿no? Y del turismo comunitario. Entonces, sí, es importante. De pronto no es como que, nueva especie y ya en todo el mundo lo sabe, no. Y menos si no está publicado. O sea, para que se sepa que efectivamente, para que otros sepan efectivamente de la especie, hay que publicarla en un artículo científico y eso aún no se ha hecho. Eso sigue como en proceso. Entonces, sale en una de las guías más importantes del país, sí sale como Gralarícula, que es como el apellido pues de la especie, SP, porque aún no tiene nombre científico, y nueva, como Nova. Entonces, pero pues aún no está reconocida en un artículo. Y lo que tú preguntabas de los nombres científicos, se ponen de acuerdo, pues en este caso somos 4 personas que estamos como en el proceso de descripción de la especie, y lo que uno hace es como ponerse de acuerdo dependiendo de si queremos que se llame como por algún rasgo morfológico, si queremos que sea por la ubicación, entonces, qué sé yo, Gralarícula caliensis o una cosa así, pero por ahora está como también en consideración el nombre científico. Bueno, gracias por toda la explicación científica. Quisiéramos que nos cuentes como lo que hiciste sobre migración humana y migración de aves. ¿Qué pudiste encontrar de interesante entre estos dos movimientos? Sí. Sí, eso surgió estando aquí, ¿no? Y porque pues a lo largo ya los últimos años me la he pasado migrando y a veces la perspectiva hacia el migrante y hacia la migración no es buena, ¿no? Porque es como, ay, se fueron del país, ay, no están aprovechando los recursos, o ay, no sé, o quien recibe a los migrantes, no sé si han visto que por lo menos ahorita en Australia hubo manifestaciones como contra migrantes. Entonces es como queremos a los australianos, la raza pura, bla, 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 fuera los inmigrantes. Bueno, pues es muy complejo e incómodo, ¿no? Porque uno como inmigrante dice como ustedes también son inmigrantes, ¿no? Todos somos productos de la migración. Entonces, estando aquí, antes de iniciar el doctorado, tiene uno que hacer un curso predoctorado como para ingresar a la vida académica aquí en el país. Entonces, tocó desarrollar un proyecto em, y el mío fue enfocado en por qué las aves son un modelo para explicar migración humana. Y mi intención con esto era un poquito decirle a la gente como, "Ey, vea, todos los años, solo hablando de América, las aves migran 2 veces al año, porque cuando en el norte se empieza a poner frío, ellas se ven con la necesidad de moverse hacia el sur
y aprovechar los recursos del trópico. Y pues están allá prácticamente 3 meses del año disfrutando del calorcito, comiendo, y cuando ya empieza a hacer otra vez calor en el norte, ellas se suben otra vez y se reproducen aquí. Entonces, la intención era hablar un poco de eso, y era como decirle a mis compañeros, ¿no? Porque todos somos inmigrantes, como, vea, o sea, la inmigración es necesaria y ha sido necesaria históricamente. Los humanos no existiríamos, y las razas y las diferentes como variedades de humanos que existimos no existirían si no hubiera sido producto de la migración, ¿no? Porque bien se sabe, por lo menos hay un artículo publicado que cuenta en una de las revistas como más importantes, pues, que habla de cómo los neandertales, que son como estos ancestros que creímos que en algún momento se les llamó como era como los primitivos, los simios, los brutos, pues se sabe o se encontraron registros de que convivieron junto con el humano, junto con el Homo sapiens, en Eurasia hace miles, pues, de años. Entonces, lo interesante es como darse cuenta de, oiga, vea, migrar no es solo una cuestión de moverse, sino también es una cuestión de intercambio genético, es una cuestión de intercambio cultural, es una de las estrategias más interesantes y más inteligentes de los animales, porque ¿qué es lo que estás haciendo? Pues disponer de recursos, de otros recursos que hay en otras zonas para sobrevivir, ¿no? Entonces, como que mi intención era un poco decir como, vea, o sea, dejemos de, por un lado, sentirnos mal por migrar, y por otro lado, de ver mal al migrante, ¿no? O al migrante que no es como nosotros, porque aquí en mi curso, o sea, somos 60 y 50 son de China. Entonces era como, o sea, seamos nice con los migrantes, ¿no? Aun si no son como nosotros, porque es que todos somos producto de la migración, y tú eres como eres porque tus genes se cruzaron con otros, porque tus antepasados aprovecharon otros recursos diferentes a los míos. Entonces, como que era eso. Y pues las aves son muy carismáticas. Entonces son una forma fácil de decir, mira, las del norte están utilizando los recursos del sur y nadie les dice nada. Y nadie las está juzgando ni discriminando por eso, ¿no? Entonces, como que esa era la apuesta, y es la apuesta. Ina, en temas de migración natural, es decir, cuando las aves, por ejemplo, migran, las zonas a donde migran se ven beneficiadas en algo y hay como algunos depredadores sobre los que las aves no migren por temor a esos depredadores. En temas naturales, ¿eso existe? Más o menos una analogía de lo que significa hoy la migración humana, ¿no? Sí, no, súper. De hecho, de algo de eso va a ser mi tesis de doctorado. Pero es como entender si las aves aprenden, porque si ellas viven aquí digamos, viven en alguna zona de Norteamérica y están acostumbradas a ciertos depredadores, ¿qué pasa si se van a Sudamérica y se enfrentan a otros depredadores? Lo que creemos es que ellas aprenden. Y bueno, y lo que se sabe, ya lo han estudiado también, es que ellas aprenden y pueden entender. Las aves tienen grupos, aunque sean diferentes especies, se reúnen como en grupos para utilizar los recursos. Y eso se llama bandadas mixtas. Entonces, en las bandadas mixtas normalmente hay el pájaro, pues, el que las canta, el que se encarga de avisar que hay un depredador, el que guía al grupo por el recurso, bueno, hay diferentes roles. Entonces, es posible que lo que hacen las migratorias es llegar, acoplarse a estas bandadas mixtas y aprender lo que los otros individuos están haciendo. Entonces, más que de pronto evitar ir a ciertos sitios que la verdad no sé a ciencia cierta si evitan por presencia de ciertos depredadores, creo que en vez de evitar, lo que hacen es aprender. Y pues esa es como la hipótesis, como que puede que lo que estén haciendo es aprender cómo defenderse y cómo es este depredador. Aparte porque es que la migración viene pasando hace cientos de años. Entonces como que seguramente hace cientos de años aprendieron que podían usar ciertos recursos y que podían estar en ciertos hábitats. Entonces creo que es más una cosa de aprendizaje más que de ser evitativos. Te quería preguntar algo adicional. ¿Cómo ha sido tu carrera? Es decir, ¿quién eres tú? ¿Tú estudiaste biología? ¿Después hiciste algún estudio adicional? ¿O por cuál fue tu guía para poderte volver
no sé si el término técnico, y corrígeme, es ornitóloga o cómo se dice, como especializarte en términos de aves. Es decir, cómo una persona termina guiándose por ese lado y por qué terminaste a hacer un doctorado también. Y primero en los Estados Unidos, que también me parece que es importante entender por qué decidiste hacer un doctorado en la escuela de los Estados Unidos, en lo que significa la estructura educativa de los Estados Unidos. Y adicional, si nos puedes contar, pues cómo ha sido tu experiencia, digamos, alrededor del mundo y también cómo ha sido tu experiencia, tu acercamiento como migrante a las diferentes culturas a las cuales has tenido acercamiento. Perdón que sean muchas preguntas en una, pero Está bien. Bueno, en biología la forma como tú te especializas en un área es simplemente por gusto. Entonces, cuando uno está más o menos en tercer, cuarto semestre, uno ya sabe qué quiere, uno ya sabe qué le gusta. Entonces, cuando yo estaba en cuarto semestre, estaba como en la dicotomía entre me gustan los insectos, los escarabajos en particular, y me gustan las aves, pero pues como que en el proceso también de conocer otras experiencias y aprender de pronto de otras, me di cuenta que de pronto para la entomología no había tanta salida laboral, mientras que para las aves un poco más. Y aparte ya yo no soy una persona de estar en laboratorio, de estar como, no. Yo soy más como estar en el campo, estar afuera. Entonces eso me hizo ya irme por el estudio de aves. Entonces, lo que hice, y es mi como experiencia personal, porque todas las personas lo hacen de diferente forma, fue como empezar a salir a observar aves, empezar a unirme como a grupos de observación de aves, aplicar a un voluntariado. Entonces, en séptimo semestre yo aplacé semestre, no estudié y me fui a trabajar con aves. Obviamente gratis, ellos me cubrían absolutamente todo, pero pues no me pagaban un sueldo. Entonces fue como mi primera experiencia así en campo a largo, pues que larga porque fueron 4 meses en campo, donde yo pude como aprender y darme cuenta de que me gustaba. Después de eso hice mi tesis también con aves. Yo trabajo mucho con un profesor de Cali de la Universidad ICESI, entonces él fue mi director de tesis, entonces queríamos investigar como cuáles eran las respuestas fisiológicas de las aves cuando eran expuestas a cambios de temperatura. Entonces fue como estudiar otra área diferente, pero asociada a aves. Cuando yo me graduó, me gané un voluntariado para ir a Sudáfrica, lo mismo, a trabajar estudiando como inteligencia en aves. Entonces, bueno, ahí me fui para Sudáfrica. Cuando volví a Colombia, empecé a trabajar en la juguetería. Entonces ahí fue como, mi madre, ¿qué hago? Y me ofrecieron un trabajo en la corporación. Pero pues yo siempre era muy de, uy, no, odio la corporación es lo peor. Pero pues en ese momento en el que tienes que, bueno, o trabajas o qué, pues dije, bueno, listo, voy a hacerlo. Y afortunadamente en la dirección donde me tocó fue una persona, tuve una supervisora muy buena y me dio mucha libertad. Entonces desarrollamos un proceso con comunidades y al principio en biología yo era como muy de, nada, a mí no me gusta la gente, no me gusta trabajar con gente. Pero ahí fue como darme cuenta que trabajar con gente era importante y enseñarle a las personas del común que habitan los territorios que tienen que conservar y que pueden hacerlo, pues me pareció importante. Cuando acabó ese proyecto, ellos mismos, como que yo siempre digo que ellos fueron como la motivación que yo tuve para iniciar el doctorado, porque yo siempre he tenido conflicto con la academia, y porque por un lado los académicos se creen el putas y creen que tienes que publicar un montón de artículos para ser alguien y creen que ellos son como los elevados y creen que la ciencia es el Dios pues allá y el resto de gente son pues los humanos simples mortales. Entonces tenía mucho conflicto con hacer un estudio superior. Pero estando en Australia, bueno, estuve como en conversaciones con amigos que ya estaban haciendo doctorado y uno de ellos me dijo, sabes, no sé qué decirte, pero te voy a recomendar que te leas este libro. Y era como, ay, se me olvidó el nombre, como el origen de las cosas la utilidad de las cosas inútiles, algo así. Y entonces fue muy útil en ese momento para darme cuenta que la ciencia básica es necesaria para generar conocimiento y que eso no necesariamente me tiene que desligar de compartir y de enseñar y de hacer parte a las comunidades en esto. Estando en Australia, yo intenté aplicar a estudios superiores, pero es muy costoso. O sea, si yo quisiera hacer una maestría, un doctorado, allá no me permiten hacer doctorado sin tener maestría. Y si quisiera hacer una maestría, me toca pagarla y eran $30,000 como al semestre, una cosa absurda.
Y yo dije, no, yo me voy a dedicar a pasear. Yo sé que hay países donde es gratis, yo sé que hay países donde te becan y te pagan por estudiar. Me encantaría estar en Australia porque me gusta mucho más como país y como el territorio como tal y la diversidad. Pero pues bueno, no fue como el espacio donde me sentía acogida en ese momento. Aparte era muy lejos y tenía como necesidad de estar cerca también a mi familia. Cuando me iba devolviendo a Australia, a Colombia, empecé a aplicar a universidades acá en Estados Unidos. Yo pues nunca fui fan de Estados Unidos, ni siquiera aun cuando llegué acá me sentía como muy motivada porque pues como que la situación política también influye en la percepción que uno tiene del país, ¿no? Y la situación política en la que yo llegué pues, estaba fea. Entonces, la decisión de hacer el doctorado aquí la tomé por, uno, había más financiación porque con el nuevo gobierno hicieron un recorte como el 80% de los recursos, pero afortunadamente yo alcancé a aplicar como en el momento en el que todavía había un poquito de plata. Entonces, fue por eso, porque había financiación y porque no tenía que hacer la maestría antes. Entonces, yo tengo el pregrado, pero puedo llegar, mi doctorado dura 5 años. Si yo me quiero retirar a los 2 años, me puedo retirar y quedar con un título de maestría, pero pues obviamente no es lo ideal. Y si lo termino, ya me quedo con mi título de doctorado. Entonces, no sé si fue como un largo resumen, pero fue por eso. Y, y lo que preguntabas de cómo ha sido mi experiencia como migrante, pues curiosamente siento que en Australia fue un poco más compleja, de pronto también porque fue mi primer momento de migración, pero siento que el adaptarme fue más difícil, también por el inglés que ellos tienen es un poco más brusco, por decirlo de alguna forma, y mientras que aquí fue un poco más fácil, ¿sabes? Aparte, yo estoy en un estado que es muy como progresista, yo estoy en California, entonces como que aquí dice la gente que sabe pues que aquí es como otro país. Acá es muy diferente a otras zonas de los estados donde son más conservadores, más racistas. Aquí no. Pero sí, hay mucha influencia mexicana, hay mucha influencia de latinos, entonces como que realmente no ha sido tan difícil y la gente ha sido muy amable realmente. O sea, yo no tenía buenas expectativas, todo ha sido como muy, muy bien. Aún en el aeropuerto, o sea, yo tenía un miedo terrible, yo dije, no, me van a parar, me van a hacer, no sé, preguntas incómodas, y no, el chico que nos atendió era como segunda generación mexicano, entonces fue como súper, ya, ya, sí que entra, y ya. Entonces, en mi caso, sí ha sido como muy fácil, ¿no? Pero pues yo sé de otras regiones del país donde no lo ha sido, donde obviamente hay muchísimo racismo, hay persecución a personas que hablan de temas políticos, a personas que son pro Palestina y todo esto. Sí creo que el panorama no es tan chévere. No, yo tengo una pregunta porque nos dijiste que, bueno, tú tuviste como esta relación con la biodiversidad en Australia, que es muy conocida, y entiendes también la biodiversidad en Colombia. ¿Tú podrías o te pudiste hacer como un juicio sobre la política en términos de biodiversidad, si se trata de forma distinta? O sea, ¿cómo los gobiernos, cómo lo hacen de las diferencias? Si puedes contarnos un poco de eso. Sí, pues hasta donde yo sé de Australia tampoco hay mucha financiación como en temas de biodiversidad ni inversión en temas de conservación, pero sí hay un mejor manejo, seguramente manejo histórico como en zonas de parques naturales que están muy bien delimitados, están muy bien como señalizados y eso ayuda un poco en la conservación de las zonas, porque hay una frase muy cliché que es como no puedes conservar lo que no conoces y allá realmente se han encargado de visualizar mucho su fauna. Entonces eso ayuda mucho en la percepción de la biodiversidad y del cuidado de la biodiversidad. Sí hay mejores políticas de reciclaje, recolección de basuras, lo mismo en las zonas protegidas, si tú vas, hay muchas señales de, hey, no dejes basura, hay muchas canecas, hay muchas, sí, que son cosas que obviamente si uno va a ver de fondo, pues no es que estén transformando, pero sí están ayudando al común de la comunidad, ¿no? A diferencia de Colombia, que si tú vas a un parque natural, no hay quien esté como enfrente, no hay quien te explique, en muchos, ¿no? Tampoco hay planes de capacidad de carga, es decir, cuántas personas puede aguantar este parque y la fauna que vive aquí, cuántos visitantes puede aguantar al día, qué es lo que pasa por lo menos en el Tayrona o bueno,
que son zonas que son súper saturadas de turismo, porque no hay esta concepción de, oiga, espere. Y eso que el Tayrona intenta hacerlo bien. Eso en ese sentido. Y aquí en los estados es como la mitad. O sea, acá están en el medio entre, hay como buen control, buen manejo, buena conocimiento de su fauna, porque tampoco tienen tanta. Esa es la otra cosa. Tampoco es que tengan tanta fauna como comparado con nosotros. Pero pues ahorita en este gobierno lo mismo, hubo un recorte del 80% de recursos para parques naturales, guardaparques, investigación en zonas naturales, qué sé yo. Entonces, creo que Estados Unidos está como en la mitad de tener zonas naturales muy bien cuidadas, muy conservadas, pero pues quién sabe ahorita cómo vaya a ser la situación, porque las personas que cuidaban las zonas naturales, que son los guardaparques, pues fueron despedidos. Entonces, sí, creo que hay como retos muy grandes para Colombia, ¿no? En términos del cuidado de la biodiversidad. Y eso es como hablando de un tema superficial, ¿no? Si nos vamos a fondo, pues obviamente es más complejo. No, tengo una pregunta. ¿Tú crees que Colombia, el país de las aves, esto termina siendo un cliché, termina siendo una frase publicitaria, pero que no tiene un trabajo de fondo? Sí, creo que yo he hablado contigo de ese tema. O sea, yo que trabajé un poco en sector como turismo, capacitando guías de turismo y todo esto, les preguntaba, porque quedé con la duda de, bueno, ¿qué tanta inversión o qué tanto ven ustedes que esté pasando, ¿no? Que se esté apoyando a que haya conservación, a que haya... Y realmente siento yo que la conservación y los ejercicios de convertir a Colombia el país de las aves han sido producto de esfuerzos comunitarios, de esfuerzos locales, de esfuerzos individuales, de personas que, juepucha, llevan trabajando. Tengo el caso por lo menos del lago de Tota, que son comunidades de personas que viven alrededor del lago de Tota y se han dedicado a hacer ruido con un pajarito que hay allá que se llama como el cucarachero de Apolinar, y se han encargado de hacer tanto ruido con ese pájaro que ahora sí las entidades los están mirando y las entidades están diciendo, ah, bueno, apoyemos esto, incluyendo la corporación, ¿no? Pero realmente ha sido un ejercicio de las personas. Entonces, en esta encuesta que yo le hacía como amigos, amigas que trabajan con turismo, me decían como, no, o sea, realmente hay más reconocimiento de la avifauna porque nosotros nos hemos encargado de hacerlo, porque hemos generado más emprendimientos, porque hay obviamente más demanda ahora, hay más turistas que vienen y hay más personas capacitadas también, pero realmente ha sido mucho de parte de esfuerzos individuales o colectivos, pero pues no estatales. Entonces sí, creo que Colombia, el país de las aves, es muy lindo, es muy linda la apuesta porque llama la atención del extranjero para que vayan a utilizar, no, a aprovechar nuestra biodiversidad y siento que sirve para estas personas locales que tienen emprendimientos a que ellas puedan crecer, ¿no? Pero de ahí a decir que hay una inversión de capital como tal, no tengo mucho conocimiento, o sea, hasta donde sé, realmente no ha sido mucho. Seguro sí, algo, pero no mucho. Entonces sí, creo que ahí lo importante de apoyar también esfuerzos locales, pequeños, de personas que lo hacen como con las garras, pero que hay una señora en el Chocó que él se llama Doña Dora. La señora está en una zona de influencia muy fuerte porque ella vive como en una montañita, digamos que hacia el norte vas hacia Cali, hacia el sur vas hacia Buenaventura. A medida que coges hacia el sur, pues hay mucha presencia de grupos armados y bla, bla, bla. Pero ella vivía en una casita como muy humilde y está en en uno de los como hotspots de aves en el país. Entonces, ella lo que hizo fue, le gustaban los pajaritos y empezó como a poner banano, a alimentar pajaritos y le empezaron a llegar unos bichos súper raros, endémicos, bla, bla, bla. Y gracias a eso la empezaron a conocer, a conocer, a conocer y ahora tiene como la casita con más pisos, ya tiene un sitio para que las personas duerman ahí, ya vende comida, bla, bla, bla. Y hace un ejercicio también de conservación porque favorece a que este pajarito anide ahí en su casa y bueno, y etcétera. Pero lo mismo, muchas de las historias que yo conozco de conservación de aves son de esfuerzos locales y como independientes. ¿Qué podría hacer el país para potenciar como ese turismo que es más valorado afuera que al interior del país? Yo no sé si ustedes recuerdan esa campaña
frente a campañas, ¿no? Como el Colombia, el país de las aves, cuando en España pusieron que Colombia es pasión. Y para nosotros Colombia es pasión, pues significaba un tema que está muy arraigado del término, pasión, que es como muy arraigo a la patria y demás. Pero en Europa la pasión significa o está asociada más a un término sexual. Entonces se asoció que Colombia es pasión, era Colombia y turismo sexual. Y esa campaña fue todo un fiasco en Europa. Eso pasó hace algunos años. Ya, de hecho, el tema pasó y digamos que ahora se llama Colombia el país de las aves, pero según nos cuentas, pues no hay nada dentro, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el país para potenciar este tema? ¿Cómo superar todos estos elementos del conflicto que vuelven a tener protagonismo en esas agendas? Y que bueno, que tú también lo mencionas ahí. Uy, pues es que está compleja la respuesta, porque yo siento que obviamente inversión, ¿no? O sea, como país, como gobierno, si hubiese mayor inversión, pues como en las áreas protegidas, por un lado, delimitar las áreas protegidas es importante, conocer lo que se tiene es importante para así, para que las personas que habitan los territorios cercanos puedan hacer uso de eso, creo que sería un primer paso que no es difícil, pero que sí sería muy útil, ¿no? Porque si tú vives cerca, digamos en Arcabuco, hay un área protegida que se llama la Serranía del Peligro. Y la Serranía del Peligro, tú no sabes cuánta plata le han invertido en estudios de planeamiento y de yo no sé qué, capacidad de carga y todo esto. No pasa nada. O sea, con algo tan sencillo como, oiga, eso podría hacerlo hasta la gente de la comunidad, delimiten la fucking entrada. ¿Dónde es la entrada al parque? Sí, pero lo que hacen es restringir la entrada. Entonces, no, no vamos a dejar entrar. Y Arcabuco es una de las zonas en Boyacá, yo creo que tiene mayor presencia de áreas naturales y de reservas forestales de la sociedad civil, pero no pueden hacer uso de la Serranía del Peligro porque pues no hay acceso, está prohibido. Si de pronto, por lo menos tomando ese ejemplo, si de pronto esa zona estuviera abierta, delimitada, y con un poco más de presencia como del Estado, seguro estas personas de los parques, de las reservas forestales, podrían hacer uso de las reservas naturales, perdón, podrían hacer uso de la zona para su enriquecimiento, ¿no? Para también ellos poder generar recursos. Y eso no significa que vaya a haber una afectación, ¿no? Porque cuando haces un estudio sobre un área protegida, tienes que obviamente delimitar también cuántas personas pueden ingresar. Entonces, normalmente esos estudios te dicen, no, la capacidad de carga son 10 personas al día. No más de 10 personas pueden entrar al parque porque pues ya se afecta la diversidad del parque y las especies del parque. Algo así, o sea, que de pronto hablándolo acá, pucha, no suena difícil. Y ya lo han hecho y ya le invirtieron un montón de plata a eso. De hecho, le invirtieron un montón de plata a Iguaque, al páramo del Valle, un montón de zonas y siguen estando, se quedaron en estudios de impacto ambiental. Entonces sí, creo que eso. Y no es como grave, es como de O sea, puta. se quedaron en el estudio, perdón, se quedaron en el estudio y no y no llegaron a la delimitación, ¿sí? ¿Es eso? Se quedan en el estudio y no llegan a la ejecución, ¿no? Como de, bueno, ustedes saben más de términos legales y esas cosas, ¿verdad? Pero sí, hicieron el estudio, está la Pero quería información. contrastarte justo eso. Justo quería contrastarte eso, porque creo que también hay un enfoque cultural importante en lo que estás diciendo. Cuando tú entras a una reserva o un espacio natural, digamos, en Europa, en general es abierto para todo el mundo. Naturalmente, las personas que cohabitan, coexisten en estos mismos espacios han un respeto absoluto por los espacios que van a transitar. Entonces, digamos que también es de lado y lado. Pero en Colombia, y fíjense que a mí también me pasa mucho, cuando tú quieres hacer espeleología, que quieres hacer montañismo, cuando quieres hacer hiking, cuando quieres ir a la montaña, es muy difícil acceder porque básicamente o todo está vedado, o todo toca con permisos, o todo toca con un asistencialismo absurdo que al final la gente no le permite ni siquiera desarrollarlo. No estoy diciendo que cuando lo permiten, por ejemplo, empiezan a colocar, digamos, la oferta de los chorizos, de las mazorcas, demás, que creo que también es un abuso de los espacios naturales, pero también hay un componente cultural muy fuerte y eso nos pasa mucho en el país. Entonces ahí no podemos nosotros explotar nuestros recursos naturales y digo explotar entre comillas porque no se trata de agotarlos, sino de abrirlos al público y educar a la persona que va y transita sobre esos espacios. Y Colombia está lejísimos de hacer eso. Creo que para un europeo es complicadísimo entender que todo está vedado para las personas que viven en esos espacios, ¿no?
Entonces, me suscribo a lo que justo estás mencionando. Sí, no, mira que aún si pusiera la señora el carrito de chorizos, parce, perfecto, o sea, estaría bien, ¿sabes? Porque alguien tiene que, es también una parte como del, no sé cómo decirlo, como es también una forma de generar ingresos, ¿no? Y si esa es la oportunidad, obviamente todo con regulación, pero es que sí, estamos lejos de tener una conciencia de, oiga, si yo voy al parque, pues no voy a botar la basura, si yo voy al parque me llevo mi basura, si yo hago esto, ¿sí? Pero si tampoco tiene como cosas sencillas como un avisito que te dice, hey, este árbol se llama tal y es importante por esto. Hey, no, recuerda no botar basura. Hey, el perrito tiene que ir con correa, no sé, cosas así, o prohibidos perros, o cosas así, pues es muy difícil saber. O no, no hay como un lineamiento o una cosa que tú puedas seguir y que sea clara para el común de la gente, ¿no? Entonces, no sé al Estado qué le pasa, o las, como que creen que tienen que invertir un montón de plata o se hacen los, porque realmente no es, o sea, Sí, ahí también creo que tiene que ver también con la explotación de otros recursos que hay en las zonas y que pues lo vimos recientemente en el paro en Boyacá, ¿no? Había una pugna de la protección de estas zonas y pues los dueños de las minas, los dueños de los negocios, tiene también que ver con ese tire y afloje de lo y político. sabes que, mira que hay, Yo quiero hacer una perdóname, señor. pregunta. Dinos, cuéntanos. Que hay una, como que hay una apuesta muy bonita y muy interesante con aves, y es que como son tan carismáticas y somos el país de las aves, qué sé yo, pues parce, invitar a las personas que ejercen otras labores, como, qué sé yo, sembrar coca o recoger coca, y enseñarles que por una guianza a un turista le puedes cobrar 100.000 pesos. Y eso es poquito, porque realmente es mucho más. En vez de pronto ejercer otra labor, saber que puedes hacer otras cosas utilizando el recurso que tienes ahí, pues también es como otra forma de cambiar la perspectiva del uso de la naturaleza. Y es otra forma también de generar recursos y es otra forma también de conservar, ¿no? Porque la gente ahí sí se va a sentir con la necesidad de conservar. Y ha pasado mucho, como que tengo un amigo que es ahorita fotógrafo y él decía como yo antes era cazador y yo realmente me la pasaba era con un rifle y cambié el rifle por una cámara. Y realmente ha pasado con muchos cazadores en los territorios y con muchas personas que hacen otras Y ahora actividades. dispara el flash. Sí, sí, tal cual, así todo poético, pero sí, o sea, realmente es así. Entonces, como que personas que han cambiado, personas que han cambiado sus actividades económicas por el turismo, pues también es una apuesta buena. O sea, pero pues sí, eso. Bueno, ya vuelvo entonces con mi pregunta para ir cerrando esta hora maravillosa que nos has regalado, como siempre. Y es que tú nos decías, las aves, bueno, la migración, más bien la migración es una estrategia de las especies para el uso de recursos en diferentes zonas geográficas. Digamos, como que yo recogí eso. ¿Crees que pero los humanos tenemos todo, como todo, tenemos formas especiales de hacer todos los procesos, ¿no? ¿Crees que las aves en esa estrategia tienen algo para enseñarnos para nuestra estrategia de migración como humanas? Que no son racistas, Las aves no discriminan. Creo que algo sí que le decía a Nicolás, que él me hacía una pregunta sobre si las aves podían llegar como a evitar migrar a ciertos sitios por presencia de otros depredadores. Y yo le contaba de las bandadas mixtas, que son como agrupaciones de aves de diferentes especies que utilizan como su conocimiento para forrajear, para conseguir recursos. Entonces, dentro de esas bandadas mixtas hay uno que es el sapo, el que está avisando que hay un depredador, hay otro que es el que está guiando la bandada y les dice, por aquí hay más comida, hay otro que simplemente aprovecha. Entonces, creo que de pronto eso, ¿no? Como aprender que se puede trabajar en colectivo y que todos comemos y que todos estamos bien y que como que no hay drama, ¿no? Como con compartir. Obviamente no es todo tan mágico, ¿no? No es como esos memes de que el pajarito está cantando y se están diciendo groserías. Pues sí, también pasa eso. También obviamente hay muchos conflictos dentro de las aves y también hay muchos enfrentamientos, qué sé yo. Exacto. Obviamente eso también pasa, no es como tan romántico.
Pero pues creo que sí, las bandadas mixtas son como este ejemplo de trabajo cooperativo que les funciona a ellas, ¿no? Y que también incluye a las migratorias, o sea, cuando ellas llegan a utilizar los recursos, pues tienen que ingresar a esas bandadas a aprender lo que están haciendo los nativos. Entonces, pues creo que eso. Bueno, qué interesante. Chicos, ¿tienen algo por preguntar, agregar, concluir? Yo solo para que cerrar un tema un poco el contraste que hacías con Estados Unidos, cómo es estudiar en Estados Unidos versus cómo es estudiar en la Universidad Pública de Tunja, Boyacá. Bueno, pues como el acceso a los recursos, ¿no? Como que aquí hay muchas facilidades. Aquí el bus, esta ciudad donde yo estoy es muy costosa porque es muy turística, pero la universidad te da ciertas facilidades como que el bus sea totalmente gratis. Entonces, pues yo puedo venir a mi universidad y tomar el bus totalmente gratis y llegar a mi casa sin tener que pensar en un gasto más, ¿no? Y eso aligera mucho la carga. Cuando yo llegué aquí, pues me dieron como una plata por haberme mudado. Me dieron como, o también otra ayuda para el primer mes de arriendo. Por ahí una amiguita hoy me contaba que pidió una ayuda como para mercado. Hay muchas facilidades como en ese sentido, entendiendo que muchos de los estudiantes que están en esta universidad son inmigrantes, pues como que sí hay facilidades en ese sentido. ¿Qué puedo decir yo? Nosotros estamos mejor preparados. Y eso sí creo que no hay que envidiárselo a estos países. O sea, nosotros estamos mejor preparados porque a nosotros nos enseñan que tenemos que hacer la tesis, que tenemos que estudiar, que tenemos para ser alguien, ¿no? En cambio aquí la gente si no quiere estudiar, pues no estudia, les dan plata. Sí. Entonces yo que día le preguntaba a unas estudiantes de pregrado, les decía como, ¿y ustedes no tienen que hacer tesis? Y ellas como, no, o sea, no, tenemos que hacer o ver unas clases y ya, y nuestro pregrado dura 4 años y yo, ¿qué? 4 años nada más, y sin tesis. Y entonces yo decía, en cambio a nosotros, y la tesis, el estudiante que hace tesis es como el major, o sea, es el estudiante que hizo tesis. En cambio nosotros es como, nos toca hacer tesis, nos toca, ¿sí? O even el que no hace tesis, le toca hacer o una especialización o otra forma que igual, Y mandarla a hacer, que mandarla a hacer, eso es exactamente. sí, pero está tu nombre. Desde que O quieras. pagar. Sí, entonces creo que en ese sentido no hay nada que Pero sí es. envidiarles. Aquí la educación también es muy, como, muy independiente, o sea, es como tomen los textos, vayan, estudien. En cambio, nosotros tenemos una educación como más guiada. Y siento que eso también es bueno en cierta medida. Nos da otras aptitudes diferentes. Entonces, sí, creo que no tenemos nada que envidiarles y que es muy bueno como utilizar los recursos, porque por lo menos esa es mi apuesta, o sea, yo vengo aquí O la porque, exacto, yo vengo aquí porque pues es gratis, me pagan por estudiar, bla, 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 pero pues mi tesis yo la voy a hacer en Colombia, porque yo no veo sentido en hacer de pronto un trabajo de grado aquí y no pensar en que yo voy a aprovechar estos recursos para generar conocimiento para mi país. Y eso hablaba con una profe de acá que es colombiana también, me decía como, no, o sea, yo hago investigación en Colombia porque es que porque en Colombia es donde falta la información, es donde todo al final es novedad. Entonces, eso creo que eso digo. Nico, ¿algo para agregar? Hablamos de aves y el tiempo se fue volando, así que no tengo preguntas. Gracias, Lina. Bueno, no, muy chévere, muy interesante, Lina Joana. Es muy raro porque como nosotros nos tratamos de otras formas mucho más cariñosas, es muy raro decirnos por el Sí. nombre, pero por More. respeto a este espacio que es muy serio, voy a conservar el formato. Y no, pues agradecerte por este tiempo, por compartir tu conocimiento con nosotros y con las personas que nos escuchan, que esperamos que sean muchas, 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 que hoy nos permitiste cambiar un poco la dinámica y la conversación, pero también como recordar que todo acto termina siendo político, ¿no? Y cualquier lugar termina siendo, o puede ser un lugar de resistencia. Tú vienes de decir eso, ¿no? Tengo una elección, pero esta elección también es política, ¿no? Investigar en mi país, estudiar ciertas cosas, abordar la migración de aves desde estas perspectivas y creo que eso nos recuerda que desde
muchos lugares se puede hacer ejercicio del trabajo político y como esa resistencia y yo pues te lo agradezco mucho como que nos has regalado eso hoy en el programa. Chicos, no sé si quieren añadir algo. No, darte las gracias, qué lujo tenerte en el programa, de verdad me da mucho gusto hablar de estos temas. Prefiero hablar de estos temas que lo político, ¿verdad? Te agradezco mucho por estar con nosotros y por escucharnos también. Ah, sí, por ser nuestra fan número 1. Y por ser nuestra fan número 1. Bueno, Linita, Lina, Joana, ¿algo por agregar? Pues nada, No, Vamos nada, o sea, despidiendo a nuestros... y agradecerles a ustedes por la invitación. Ya le venía diciendo hacía rato a Camila como invítese, yo quiero hablar. Quiero pelear contra Nicolás y Camilo, invíteme. Y mi sueño se hizo realidad. Ah. No, nada, creo que es importante, sí, como, Yo hice este doctorado para venir a este programa. no, es importante sí resignificar como nuestro lugar como inmigrantes, ¿no? Y verlo como también, sí, lo que tú decías, como un espacio también de resistencia, que a veces no es solo de pronto una fuga de cerebros, sino es de pronto una construcción de estos cerebros que también pueden hacer muchas cosas por el país, adentro o afuera. O sea, creo que esa es la apuesta también. Y nada, eso, gracias por la invitación. Bueno, Nicolás, Camilo, gracias por el tiempo. Este fue otro episodio de Sin Pasaporte. Los invitamos a todos y todas a que nos sigan, nos escuchen, compartan, comenten y bueno, también en la página web vayan a leer las columnas que eventualmente estamos escribiendo y compartiendo. Bueno, una feliz tarde, feliz noche para ustedes. Chao.